Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Que Yahweh te bendiga. Vamos a ver otro estudio en esta hora acerca de la parábola del hijo pródigo. Vamos a ver de qué se trata esta parábola y vamos a ver qué significa una parábola. Cuando el Mesías daba enseñanzas y hablaba de parábolas, siempre era una semejanza al reino de Dios o al reino de los cielos. Y vemos que siempre el Mesías enseñaba de que el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a una moneda perdida, es semejante a 10 vírgenes, el reino de los cielos es semejante a, por ejemplo, la oveja perdida o tantas parábolas más. En este caso, vemos que habla de un hijo pródigo. ¿Quién es el hijo pródigo? Y vamos a ver en esta hora, en este estudio, acerca del hermano mayor, quién es y quién es el padre. Para comenzar, lo primero que tenemos que saber es que el padre representa a Yahweh. El hijo mayor representa a Judá y el hijo menor representa a Efraín. Está hablando de las dos casas de Israel, Judá y Efraín. Judá es el mayor, el hermano mayor, y Efraín es el menor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ese es el contexto de la parábola del hijo pródigo. Entonces, lo que vemos es que el Mesías está hablando que el reino de los cielos es semejante al hijo pródigo con respecto a las dos casas de Israel donde serían restauradas en los tiempos y de la historia para que cuando venga el Mesías sea un solo pueblo. Entonces vamos a leer el versículo 11, donde dice: había un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, necesito mis bienes para poder irme. Y así le repartió los bienes, pasando varios días este hijo menor, juntándolo todo, y se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, vemos que acá el hijo menor toma sus bienes y se aleja del padre. Y esto es lo que históricamente pasó con Efraín. Efraín se separa de Yahweh por medio del adulterio. Las dos casas de Israel se separan en el año 600, 700 antes del Mesías. Y Israel se divide en 2 casas, Judá por un lado y Efraín por el otro. Y Efraín se va a las naciones y pierde la identidad como pueblo de Israel. Pierde la comunicación, la comunión con Yahweh y se va tras dioses ajenos. Esto es lo que representa el hijo pródigo, el hijo menor. Y dice el versículo 14: cuando todo lo malgastó, vino un gran hambre en aquella provincia, en aquel lugar donde estaba él, y comenzó a pasar necesidad. Fíjense lo que Efraín hoy en día y históricamente pasa. ¿Qué está pasando? Efraín tiene hambre por la verdad, tiene hambre por conocer realmente las escrituras, la verdad de la Biblia, quiere realmente conocer al Padre. Y se da cuenta Efraín que está alejado del Padre, que está alejado de la verdad, que está lleno de idolatría, lleno de paganismo, lleno de falsas doctrinas, y lo que Yahweh permite es que viva y experimente esa experiencia lejos del Padre, para que se dé cuenta que lo que está haciendo está mal. Y dice que comenzó a pasar necesidad y que tenía hambre. Y esto es lo que pasa con Efraín. Por eso recién hace rato di el estudio de las 2 casas de Israel, Judá y Efraín, qué significan bíblicamente. Versículo 15. Entonces fue el hijo menor, ¿no? El hijo pródigo, perdón, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos que estaba en esa tierra, lo cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de la comida de los cerdos, pero nada le daba. Entonces, miren cómo terminó este hijo menor.
este hijo pródigo queriendo comer la comida de los cerdos, y ni siquiera pudo comerla. Entonces, ¿qué representa esto? Representa al pueblo de Yahweh desviado de la verdad, siervos de Satanás, totalmente atados a la religión, a las falsas doctrinas y a la mentira. Y cae tan profundo este hijo pródigo, que miren lo que sucede en el versículo 17, volviendo en sí. Y ahora Efraín está volviendo en sí. Está dándose cuenta cuál es el verdadero Elohim, cuál es la verdadera escritura, cuál es el verdadero contexto de la Biblia. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos siervos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? ¿Cuántos siervos conocen hoy la verdad? Y cómo Efraín vuelve a su verdadera identidad. Su verdadera identidad no es una religión, no es una denominación, no es una institución humana. La verdadera identidad de ese hijo pródigo de Efraín es ser parte del pueblo de Israel espiritual de Yahweh. ¿Y cómo podemos ser parte del pueblo de Israel de Yahweh? Por medio del Mesías, el Hijo de Yahweh. Y dice versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos, de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El padre lo veía de lejos. Y el padre hoy está viendo a Efraín, que está en las naciones, que está mucho pueblo de él engañado, manipulado, para que vuelva. Tiene que volver en sí. Y solo la obra del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, puede hacer volver en sí al pueblo de Yahweh, para que salga de la mentira y del engaño. Entonces dice, versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, pongan el anillo en su dedo y calzado en sus pies. ¿Qué representan los vestidos? La santidad, vestidos de lino fino, que representa la santidad, la justicia de los santos. Anillo en el dedo significa que ketubá, pacto, alianza de ser hijos por medio del Mesías. Y calzado en los pies representa predicar la sana doctrina, el verdadero evangelio del Mesías, el predicar la verdad a este mundo. Traigan un becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo que estaba muerto, pero ahora ha revivido. Ese es Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Efraín siendo revivido de todo ataque demoníaco, de falsas doctrinas, de paganismo, de todo lo que es de Satanás. Y el padre estaba contento y alegre: hagamos fiestas, dijo. ¿Y qué es lo que pasó? Versículo 25. Y el hijo mayor, Judá, estaba en el campo. Al regresar cerca allá de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué pasa? Y el criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. ¿Y qué pasó con el hermano mayor? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo: Padre, tantos años hace que te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis hermanos. Entre otras palabras, Judá se quejaba del padre porque Efraín había vuelto. Y hay un pueblo judío hoy en día, en su mayoría, no todos, en su mayoría, que no quieren que Efraín sea restaurado. Y la salvación ha llegado a todo aquel que cree, pero a todo Israel, a las 12 tribus de Israel, a ese Israel espiritual, no sanguíneo. Entonces termina diciendo, el padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Y esto es lo que pasa con Judá. Judá dice: yo guardo Torá, yo obedezco, yo hago los mandamientos, yo hago esto, lo otro. ¿Y cómo puede ser que él, que este hermano menor,
que Efraín se fue por las naciones, y dice la Escritura que estuvo con rameras, versículo 30, representa falsos dioses. Y vos lo recibís, le das vestido nuevo, anillo, haces fiestas. ¿Cómo puede ser? Ese es el amor de Yahweh sobre su pueblo santo, sobre el pueblo de Israel, ese Israel espiritual. Y el versículo 32 dice: pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano que estaba muerto y ha revivido, se ha perdido y ha sido hallado. Entonces ahí termina la parábola del hijo pródigo, y vemos cómo Yahweh permite que Efraín vuelva. Y si vemos la historia del pueblo de Israel, así sucedió. Efraín está volviendo, Judá tiene que ser restaurado, y ahí serán uno, dice la Escritura, por medio del Mesías Yahushua. Él es el que une a Israel en un solo pueblo santo, un pueblo Kadosh, el pueblo de Israel espiritual. Así que Yahweh te bendiga, y espero que este estudio haya bendecido tu vida, haya aclarado muchas cosas. Cualquier cosa me escribís en privado o en comentarios para estar conectados. Que tengas buenas noches. Shalom.